es una ciudad educadora? Una ciudad educadora es aquella que apuesta por la educación como herramienta de transformación social. Hablamos de educación en un sentido amplio. Por eso es importante saber que educamos en todo momento con nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras palabras. Hablamos de educación a lo largo de toda la vida, que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. Una educación que tiene lugar en múltiples espacios y a través de situaciones y agentes muy diversos. ¿Y quiénes son estos agentes educadores? Las ciudades contienen multiplicidad de instituciones, personas distintas y diversas que aportan experiencias educativas y transmiten valores. La ciudad educadora no es únicamente un proyecto del gobierno municipal. Es un proyecto de toda una ciudad basado en el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y las ciudades del mundo. Gobiernos locales. Los gobiernos locales juegan un papel determinante sobre el futuro de sus comunidades. Son actores claves en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas para mejorar el bienestar de su ciudadanía. Al comprometerse con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, proyectan un modelo de ciudad donde se promuevan la igualdad de oportunidades, la educación en valores democráticos y la cooperación internacional. Se estimulan la participación ciudadana y la vida asociativa. Se fomenta la conciencia de lo público como un bien común. Se valore la convivencia, el respeto a las diferencias y la igualdad de los derechos. Se incorpore la educación como uno de los ejes vertebradores de sus políticas. La ciudadanía. La ciudad educadora requiere del apoyo y el trabajo en red de los actores locales junto a una ciudadanía que se apropie de ella. Es necesario abrir canales de participación en donde las diferentes expresiones de la sociedad civil puedan reflexionar colectivamente y comprometerse a trabajar en sentido educativo, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida en la ciudad. La ciudad se vive, se disfruta, se recorre, se habita, se aprende. Ser una ciudad educadora significa formar personas comprometidas, dispuestas a contribuir en la mejora de su ciudad con líderes políticos dispuestos a escuchar. Solo así, trabajando en conjunto, compartiendo problemas, visiones, compromisos y creando complicidades, se construirán ciudades más educadoras. Bueno, buenos días a todos y a todas, los representantes de las ciudades latinoamericanas, y buenas tardes a Jordi y Pascual, que está desde la ciudad de Barcelona. Sean bienvenidos a este primer cibercafé de la red temática de cultura, cuyo tema de hoy va a ser el derecho a la cultura. Antes de iniciar formalmente, queríamos comentarles que tienen interpretación simultánea al portugués para todas aquellas ciudades que nos acompañan desde el Brasil. Y durante el diálogo que vamos a mantener hoy, van a poder utilizar el chat para cualquier comentario o inquietud que tengan en base a la ponencia. Le doy la palabra entonces a nuestra directora de la Delegación para América Latina y Ciudades Educadoras, Laura Alfonso, para iniciar este ciber. Buenos días a todos y a todas, buenas tardes para Jordi. Es un gusto estar iniciando en este año el nuevo ciclo de trabajo de las redes temáticas de la Delegación para América Latina. Muchos de ustedes saben que las redes temáticas son espacios de trabajo entre grupos de ciudades que conforman la Asociación Internacional con el objetivo de poder
profundizar sobre algunos temas de interés. En este caso, estamos trabajando sobre la cultura en las ciudades y para ello lo que hemos hecho es basarnos en el principio 4 de la Carta de Ciudades Educadoras. Este principio habla del acceso a la cultura y dice especialmente, la ciudad educadora promoverá el derecho a la cultura y la participación de todas las personas y en especial de aquellos colectivos en situación de mayor vulnerabilidad en la vida cultural de la ciudad como una vía de inclusión, de fomento del sentimiento de pertenencia y de buena convivencia. Además del disfrute de los bienes culturales, esta participación cultural incluirá la contribución que toda la ciudadanía puede realizar a una cultura viva y cambiante y a la implicación ciudadana en la gestión de los equipamientos culturales. A la vez, la ciudad educadora estimulará la educación artística, la creatividad, la innovación, fomento y apoyo a iniciativas culturales, tanto de vanguardia como de cultura popular, como medio de desarrollo personal, social, colectivo y económico. Este es el principio 4 de la Carta, nos gustaba recordarlo porque específicamente hace foco en el tema de la cultura y este es el tema de este ciber. Este ciber, que es este espacio en el que, bueno, o acompañados de un café, o en otras regiones de un mate o de un agua fresca, depende el gusto de cada uno, podamos tener un momento para escuchar ponentes, para reflexionar sobre experiencias, para intercambiar entre nosotros y nosotras y poder mejorar nuestras capacidades para llevar este principio a la realidad en nuestra ciudad. El ciber va a estar planteado con 3 ejes. Hoy estamos trabajando sobre el ciber derecho a la cultura. Hoy vamos a enfocarnos en este tema, en cómo abordar la vida cultural de la ciudad como una vía de inclusión, de fomento de sentimiento de pertenencia, de buena convivencia, en especial en los colectivos de mayor vulnerabilidad que en nuestra región son un gran número. Bueno, luego vamos a estar enfocándonos en políticas culturales locales y luego en el tema de la implicación de la ciudadanía. En el día de hoy tenemos el gusto de tener como ponente a Jordi Pascual. Jordi Pascual es coordinador de la Comisión de Cultura de CGLU, es profesor asociado de la Universidad Oberta de Cataluña, donde enseña políticas culturales en los másteres de gestión cultural y derecho a la ciudad. Es uno de los promotores de la campaña mundial Culture 2015 Goal para la inclusión de la cultura en los objetivos del desarrollo sostenible y la nueva agenda urbana. Ha sido miembro del jurado de la Capital Europea de la Cultura, ha escrito libros, artículos, informes sobre derechos culturales, gobernanza de la cultura, relaciones culturales e internacionales y el papel de la cultura en la sostenibilidad que han sido traducidos a más de 20 lenguas. Él es Jordi, nuestro moderador en este panel es Guillermo Ríos, que también nos acompaña, que es doctor en ciencias sociales, magíster en ciencias sociales, licenciado en ciencias de la educación, miembro del Centro Latinoamericano de Investigación en Historia Oral y Social y de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina. Trabaja en los niveles primario, secundario y superior, coordinador del área Pedagogía Urbana en la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, en un momento, secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, se especializa en temáticas ligadas a la historia reciente, los movimientos sociales y la pedagogía urbana. Es docente en Maestría de Educación, Imagen y Lenguajes Contemporáneos en la Universidad Nacional de Rosario y en el Diplomado de Educación, Cultura de Paz, Ciudadanías y Derechos Humanos de la Universidad Modelo de Mérida, México, y la Universidad de Serena de Chile, y recientemente ha publicado un libro, Hora de abrir los ojos.
También tenemos el honor de contar en la primera fila de este panel a el secretario de Cultura Ciudadana Álvaro Narváez de la ciudad de Medellín, con quien vamos a compartir algo respecto a el premio que ganó la ciudad de Medellín, el premio que ganó a Ciudades Educadoras en el año 2020. Así que, sin más, los dejo con Guillermo Ríos, que moderará el panel, y les recordamos nuevamente que existe la posibilidad de interpretación en portugués y español, accediendo desde la parte baja de la pantalla. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Un saludo desde aquí, desde nuestra ciudad, la ciudad de Rosario, a cada una de las ciudades que están participando en este encuentro. Un saludo muy especial a Jordi y a Álvaro. Y especialmente quiero agradecer a la ciudad educadora, a la sede para América Latina, la invitación a moderar este encuentro, que seguramente será muy fructífero. Esto se dice siempre cuando uno presenta una mesa, pero creo que es un deseo, es la esperanza de que este diálogo que establecemos a través del ciberespacio nos permite intercambiar, producir y también proponer en el campo temático de este día, esta tarde. Simplemente marcar, o al menos decir que el derecho a la cultura, como derecho humano, el derecho a la ciudad, que también, digamos, se ha amalgamado en este principio número 4 de la Carta de las Ciudades Educadoras, ilumina muchas de las políticas que hemos emprendido, muchas de las ciudades que estamos aquí presentes, ¿no? Y eso implica también un desafío para quienes hemos estado, para quienes estamos o estaremos al frente de las políticas públicas. Un principio que implica muchas cuestiones y que seguramente Jordi abordará, que van desde los circuitos de producción cultural, los circuitos también y las redes que igualan la accesibilidad y la productividad también, aquellos también espacios de legitimación de otro tipo de producciones, también, digamos, desde un espíritu de poder compartir y construir juntos y juntas este derecho. Sin más, le doy la palabra a Jordi para iniciar nuestro diálogo. Muchas gracias, Guillermo, por esta presentación. Muy buenos días, muy buenas tardes. Y un saludo también, buen día a quienes nos escuchan en la interpretación en portugués, sea desde la vieja Europa o desde la nueva América. Voy a hacer una pequeña presentación del trabajo que hacemos en la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y voy a intentar hacer una presentación breve, porque creo que el marco que habéis creado, Laura, Silvina, Guillermo, requiere de un auténtico intercambio de pareceres y de puntos de vista, de preguntas, y de que pues, nos provoquemos los unos a los otros y podamos así avanzar un poquito más en lo que sabemos y en lo que queremos saber. Por tanto, voy a intentar limitar mi presentación a unos 20 minutitos, un cuarto de hora, 20 minutos. Voy a ir muy al grano, si te parece, Guillermo, y a partir de ahí tú me preguntas y tú diriges el intercambio por donde creas más interesante. Les comparto la pantalla. Es una presentación de PowerPoint. Comparto.
Deseo que se pueda ver bien. Lo hemos probado hace un momento y funcionaba bien. Pase de diapositivas, inicio la presentación. Ahí voy. Muy bien, pues sí, debo pedir disculpas porque se me ha desformateado la presentación, porque estoy en un ordenador que no utilizo normalmente y se me ha desformateado la presentación. Pero bueno, ahí vamos. Les hablo desde la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, una red mundial muy vieja, tiene más de un siglo de existencia. Las dos organizaciones que previamente existían antes de la fundación más reciente de CGLU en el año 2004, una de ellas fue fundada hace más de 100 años. Y hace más de 100 años que luchamos para que la voz de las ciudades llegue al diálogo internacional del desarrollo. Esta voz tiene hoy un componente clave, que es la cultura. Este es nuestro relato. Pueden ver a su izquierda el triángulo del desarrollo sostenible, el que utiliza Naciones Unidas, el que utilizan las naciones, los estados, las ciudades en su gran mayoría, y nos parece que es un relato hoy que no refleja bien la realidad de nuestras ciudades, de nuestros territorios, no nos refleja bien como seres humanos, y cada vez que avanzamos más en la conciencia de la crisis planetaria que vivimos, más convencidos estamos de que lo que da sentido a nuestras vidas es la cultura, es el crecimiento, es el cultivo con el patrimonio, con los patrimonios que compartimos, con los patrimonios que nos hacen únicos, con la creatividad que generamos, con lo bonito de la diversidad que existe en el mundo entero. Bueno, esto hoy no está en la ecuación del desarrollo, no está. Aparece a veces como un elemento para el crecimiento económico, a veces como un elemento para la cohesión social, pero la cohesión es un tema, si me dejáis provocar un poco, es complicado porque tiene que ver con el poder, tiene que ver con quién cohesiona y quién es cohesionado. Bueno, creemos que el debate sobre el desarrollo queda más completo si existe un componente explícito, cultura, y este componente se hace operativo a partir de políticas públicas que sin duda no son pilares aislados, sino que se relacionan con los otros pilares del desarrollo. Cultura perfectamente puede reflejar cultura y educación. Nuestros documentos fundacionales seguramente son conocidos por muchos de ustedes: la Agenda 21 de la Cultura, que aprobamos en el año 2004, el documento de política La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible, que aprobamos en el año 2010, y muchas de ustedes conocerán nuestro manual más reciente, que ya tiene unos cuantos años, 7, aprobado el año 2015, una guía que llamamos Cultura 21 Acciones, una guía preparada para la autoevaluación de las ciudades, con 100 acciones concretas clasificadas en estos 9 ejes, 9 compromisos, que son los que ustedes leen en pantalla. Desde los derechos culturales hasta la gobernanza de la cultura, pasando por el núcleo duro de las políticas culturales, patrimonio, diversidad, creatividad y educación, y los puentes hacia las otras políticas que hoy son centrales en nuestras ciudades: medio ambiente, economía, inclusión, espacio público y planificación urbana, e información y conocimiento. 2 documentos más que dirigen nuestros trabajos, documentos mucho más recientes: la Carta de Roma, basada en las capacidades humanas, también aquí un esfuerzo nuestro por relacionar pues las teorías de desarrollo humano de Amartya Sen y Martha Nussbaum con las políticas públicas, y la Declaración de Izmir, que el año pasado Álvaro Narváez estaba allí, puso sobre la mesa el concepto de cultura circular, que también pues lo podría explicar un poquito más adelante si ustedes lo desean. Nosotros en la Comisión de Cultura de CGLU organizamos cada 2 años un premio, organizamos una cumbre también cada 2 años, y tenemos una base de datos de buenas prácticas que relaciona cultura con los objetivos de desarrollo sostenible.
muchas de las buenas prácticas tienen su origen en el premio. Y aquí aprovecho también para, una vez más, saludar a los trabajos que ha hecho Rosario, que han tenido varias veces el reconocimiento como buena práctica, así como a Álvaro, también ganador de nuestro premio en su última edición. Llego al ecuador de la presentación y voy a ir rápido también en la presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El marco fundamental del desarrollo, el marco obligatorio para que todas las políticas públicas tengan pues, un buen encaje y sirvan a la vez para cumplir los objetivos de desarrollo local y para expresar la fraternidad y el sentimiento de lucha conjunta que la humanidad está planteándose a partir de estos 17 temas. 17 objetivos, la cultura no está. La cultura no está, la cultura aparece en algunas metas, pero no hay un objetivo cultural. Para poner de manifiesto que la cultura está en todas partes, aunque luego voy a iniciar un relato un poquito alternativo a este planteamiento, pero bueno, como primer paso para divulgar los ODS en el mundo de los sectores culturales, de los actores culturales de nuestras ciudades, publicamos el año 17 esta guía, una guía que toma cada uno de los objetivos y explica por qué la cultura es importante, qué pueden hacer las ciudades y muestra ya ejemplos de ciudades que están llevando a la práctica programas en esta dirección, para poner fin a la pobreza, para luchar contra el hambre, para garantizar una educación inclusiva y de calidad, para promover el crecimiento económico, etc. Bueno, esta guía se la pueden descargar de nuestro sitio web. Y también al año siguiente, en el año 2018, hicimos otro paso un poquito más explícito y nos atrevimos a clasificar los ODS a partir de 3 grupos de menor a mayor relevancia de los temas culturales, desde la localización cultural de los ODS hasta los ODS que tienen la cultura como un elemento pues, más o menos probable de ser utilizado para su consecución. En la localización cultural de los ODS, la comprensión de la cultura es más bien antropológica y planteamos la necesidad de traducir en todos los contextos, a todos los contextos culturales, pues los objetivos. En esta segunda parte listamos los objetivos que tienen más que ver con más propensión a que donde la cultura pueda ser utilizada como un instrumento para conseguir otras metas y finalmente en estos 7 objetivos sí hay formulaciones que tienen que ver con el desarrollo centrado en las personas y por tanto en los derechos culturales. Bueno, como les decía, hicimos un paso un poquito más adelante y en lugar de quedarnos en las metas, perdón, en los objetivos, como lo hicimos aquí en los 17, hicimos un paso más adelante y bajamos nuestro análisis a las metas. Y analizamos las 169 metas y nos quedamos con 15. Con 15 que tienen claramente que ver con la cultura, 5 que son obvias, son estas las que ustedes tienen en pantalla, la 11.4 sobre patrimonio cultural y natural, la 4.7 seguro que por todas y todos ustedes conocida, sobre educación, cultura de paz, diversidad cultural, ciudadanía mundial, estilos de vida y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. La 8.9 y la 12b, muy parecidas, sobre turismo sostenible y cultura local. Y la 8.3, que relaciona políticas al desarrollo con creatividad e innovación. Otras metas igualmente importantes, pero no tan obvias, igualmente importantes para los actores culturales, son estas 10. La 10.3, garantizar la igualdad de oportunidades. La 16.10, acceso público a la información.
y protección de las libertades fundamentales, una de las pocas metas que tiene que ver con los derechos humanos fundamentales. La 5.1 sobre evitar, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. La 12.8 sobre los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible, conocimientos que son culturales también. La 17.14, la coherencia de las políticas para el desarrollo. Sin la cultura no hay coherencia posible de las políticas. La 11A, sobre los vínculos, nos gustaría aquí leer económicos, sociales, culturales y ambientales positivos, pero solo leemos económicos, sociales y ambientales, entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales. La 9.1, sobre infraestructuras resilientes. La 1.4, acceso a los servicios básicos. Creemos que la cultura es un servicio básico. La 13.3, sobre cambio climático. Y la 15.9, sobre los valores de nuestros ecosistemas y su integración en la planificación nacional y local. El otro paso que hicimos en el año 2017-2018 fue integrar los ODS en nuestro Observatorio de Buenas Prácticas, en nuestro OBS. Y todas nuestras buenas prácticas, tenemos ahora casi 300, todas están indexadas con los ODS. Es decir, que si ustedes están explorando una política en su municipio sobre cultura y medio ambiente, pueden clicar en el objetivo 13, acción por el clima, y les van a salir unas cuantas buenas prácticas muy interesantes. Si quieren clicar en el objetivo igualdad de género, pues también les van a salir prácticas muy interesantes. Tenemos también indexada esta base de datos a partir de nuestros 9 compromisos y a partir de un tesauro de políticas culturales. Por tanto, tenemos 3 criterios de indexación que hace que el observatorio, el OBS, sea muy rico y muy manejable, muy friendly. Aquí ejemplo de qué pasaría si clican en el ODS 13, en el ODS 5, etc. Bueno, y voy acabando. Les decía antes que iba a deconstruir un poquito o a tomar un relato un poquito alternativo a lo que antes les decía de que la cultura estaba en todas partes. Claro, está en todas partes, pero los ODS no empoderan suficientemente bien a los actores culturales. No identifican a los actores culturales como actores clave a escala local, nacional e internacional en este proceso de transformación que necesitamos atravesar para habitar en sociedades auténticamente sostenibles y para dejar una tierra justa y digna a nuestros hijos y a nuestros nietos. Creemos que el marco del desarrollo necesita un objetivo cultura propio y estamos luchando en esta campaña que ustedes tienen en pantalla, la campaña Cultura 2030 Goal, Culture 2030 Goal, para que haya un objetivo cultura tan pronto como sea posible. Difícilmente esto va a llegar antes del 2030, pero hemos empezado la campaña de manera seria y hoy mismo hemos lanzado una encuesta que ustedes pueden responder sobre cómo debería ser este objetivo cultura. Pretendemos organizar un evento paralelo en Mundiacult en el septiembre de este año en Ciudad de México, presentando los resultados de cómo debería ser este objetivo cultura. En fin, estamos en esta conversación. Creemos que la UNESCO tiene que dar pasos valientes en la dirección de asumir los derechos culturales como marco de las políticas nacionales y de las políticas locales. Nosotros estamos ya en este marco desde hace 17, 18 años, porque es el marco que mejor empodera a nuestra ciudadanía, es el marco que mejor relaciona las políticas culturales con las otras políticas y es el marco que mejor respeta pues la existencia de un diálogo profundo, de un diálogo serio, de un diálogo que vaya a las raíces de lo que significa el desarrollo. Para acabar, les explico un taller que estamos organizando en varias ciudades del mundo, que también tiene que ver con los ODS, con la localización de los ODS, que hemos llamado las 7 claves. Aquí los resultados en Bulawayo, en Zimbabue, en el Puerto de la Cruz, en las Islas Canarias y en Lisboa, Portugal. También les puedo contar más sobre este taller de cultura y ODS si así lo requieren ustedes. En fin, estamos en varias redes sociales,
nos pueden buscar en Twitter, en Facebook, y estamos intentando aportar contenido. Y aquí lo dejaría. En verdad he hecho una presentación muy telegráfica, pero muy serio mi compromiso en dialogar y en intercambiar con ustedes. Guillermo, estoy a tu disposición. Muchas gracias, Jordi. Antes de continuar, quería contarles que están con nosotros aquí presentes en este diálogo ciudades tan distantes, pero que trabajamos en un mismo horizonte. Representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Caguas, de Chihuahua, de Cosquín, provincia de Córdoba, Curitiba, Guaporé, León, Montevideo, Neiva, en Colombia, Oaxaca, en México, Playa del Carmen, de la ciudad de Rosario, San Cristóbal de las Casas, San Francisco, Sao Paulo, Villa Ocampo, Vitoria de Santo Antão, Zárate. Y esto me permite, esta diversidad y esta distancia, vos de alguna manera planteabas este pilar que para algunos o algunas no es tan visible, de la cultura en relación a un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, una pregunta un poco para abrir tiene que ver con esto de las diferencias, las distancias, las desigualdades en tu experiencia de trabajo desde CGLU y desde tus múltiples tareas, cómo son abordadas o cómo son, digamos, rearticuladas de alguna manera. Sabemos que está en el campo de las preocupaciones de nuestras redes, cómo las vas trabajando. Dos respuestas posibles a esto, Guillermo, aunque daría para una conferencia centrada en este tema. Yo creo que publicamos nosotros hace exactamente 2 años. Fuimos de los primeros en publicar un informe sobre la pandemia y sobre el impacto de la pandemia en las políticas públicas, culturales públicas. 2 elementos fundamentales. Uno, que la pandemia ha demostrado la absoluta necesidad de prácticas culturales compartidas, de prácticas que den sentido a nuestras vidas, que nos permitan hablarnos los unos a las otras, que nos permitan entender lo que nos pasa, que nos permitan alinearnos con la naturaleza y de alguna manera la pandemia sitúa las políticas públicas en cultura en el ámbito de los cuidados, en el ámbito de lo que necesitamos hacer para tener una vida digna. No es posible, nos parece, no es posible ya defender la cultura como algo opcional en las políticas públicas, como algo ornamental, como algo que es accesorio, complementario, interesante para atraer pues, talento, turismo, capital. Sí, se puede continuar utilizando la cultura para esto, pero lo fundamental es que nuestros hermanos y nuestras hermanas tengan la capacidad para entender el mundo, y esto se hace con políticas públicas que lleguen a quienes más lo necesitan, en los espacios más difíciles, y con un lenguaje que sea accesible, no con la jerga que muchas veces utilizamos. Y, en fin, esto por un lado. Por otro lado, la pandemia ha impactado duramente en los sectores profesionales de la cultura, que tienen unas condiciones de trabajo específicas, y como existen condiciones de trabajo específicas en tantos sectores, creemos que ahí también hay que reconocer las características especiales de los profesionales de la cultura.
y ahí hay un buen trabajo por hacer, no tanto a escala local como a escala nacional y a escala internacional, para asegurar que pues, la temporalidad, el régimen fiscal, en fin, contemplan la excepcionalidad de las profesiones culturales. Lo dejaría aquí porque me podría extender mucho, Guillermo, pero... No, pero justamente quería tomar esto último que vos planteabas, ¿no? En relación a esto, digamos, yo, digamos, apelo a tu conocimiento más transversal, más global, digamos, ¿no? Que justamente por estar en un encuentro donde hay tantas ciudades, en relación a tal vez pensar un diagnóstico, y me interesa mucho esto último que planteaste en relación a cómo se entiende hoy un trabajador, una trabajadora de la cultura, ¿no? Donde, bueno, en muchos municipios, en muchas alcaldías, prefecturas, en muchos estados, aún es algo por desarrollar, digamos, ¿no? Donde vos decías recién, la cultura, las prácticas artísticas muchas veces aparecen como un adorno de los gobiernos, pero no en el sentido profesional, ¿no? En el sentido, ¿no? En Argentina ya hay varios colectivos que están luchando fuertemente para el pago de algunas cuestiones como, tan simples como escribir el prólogo de un libro, ¿no? Que muchas veces se hace por amistad, porque conoces a la persona, pero es un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es tu opinión en relación? No más que tu opinión, digamos, qué es lo que escuchás y registrás, digamos, en tu diálogo con las ciudades. Voy a provocar un poquito más. Lo que escucho aún, lo que escucho a menudo, es una resistencia de buena parte del sector cultural más profesionalizado en las industrias culturales, en el ámbito pues, de las artes escénicas, de la música, también del patrimonio. Escucho resistencias a implicarse en proyectos que relacionen el evento o el equipamiento cultural con la ciudadanía. Es decir, la construcción de una institución cultural o un evento cultural sobre la excelencia o sobre la excelencia creativa o la excelencia patrimonial, que al fin y al cabo es esto lo que los museos y los monumentos atesoran, la excelencia patrimonial, a veces choca con las necesidades de la inmensa mayoría de la población. Y me explico un poquito. Los festivales, los museos, las programaciones de teatros, auditorios, espacios de artes visuales, bienales, etc. Si se centra tan solo en la excelencia y si se promocionan en sus organigramas tan solo aquellas figuras que tienen que ver con la excelencia, acaba creando una frontera nada aconsejable para el futuro de los actores culturales de esas mismas instituciones. Es decir, intento cerrar el círculo. Excelencia sí, por supuesto, las instituciones culturales tienen que estar en la vanguardia y en la frontera de lo que tenemos que guardar en el patrimonio, en la vanguardia de la creación y en el filo de la navaja de lo que hoy es la investigación artística, sin duda. Pero también el mismo nivel de exigencia en la profesionalidad para aquellas figuras relacionadas con la mediación cultural, el trabajo en espacios públicos, el trabajo con las escuelas, el trabajo con los medios de comunicación, el trabajo con las residencias de ancianos, el trabajo con los colectivos más vulnerables.
ahí también necesitamos profesionales culturales de la más alta formación, de la más alta capacidad. Y ambos perfiles, los perfiles de la excelencia artística y los perfiles de la excelencia en la mediación o en la educación, si me permitís, ambos son fundamentales en las políticas públicas. Lo que constato en algunas áreas, en algunos círculos, es que en el primer tipo de perfiles se da por descontado que tienen que estar, y el segundo tipo de perfil como que aún no es algo que está garantizado. Y nosotros en CGLU intentamos luchar para que este segundo perfil se consolide en las estructuras públicas, en los ayuntamientos, en los gobiernos locales y en las instituciones culturales donde los gobiernos locales tienen un papel. En fin, te dije que provocaría un poquito y pues ahí vamos. No, en realidad provocás en un buen punto, ¿no? Donde siempre hay una tensión, ¿no? Los que hemos estado al frente o estamos al frente de espacios gubernamentales donde se produce esto, ¿no? Una demanda de un sector por estos espacios, centros culturales, museos, que existen distintas formas de desarrollarlos, ¿no? Decías la palabra, o enfatizabas la palabra excelencia, pensaba, digamos, los circuitos de legitimación que tienen algunos sectores, frente a otro tipo de experiencias, ¿no? Pensaba en el Museo del Barro de Asunción del Paraguay, por ejemplo, ¿no? Un museo que comenzó desde la base, donde se construyó en el diálogo con la cultura popular y los expertos y expertas, pero que, digamos, puso ante nosotros, hizo visible, legitimó la cultura popular de los artesanos y las artesanas de Asunción de Paraguay, la cultura de los pueblos originarios, etcétera, frente a otros museos de arte contemporáneo donde, bueno, van por otro circuito tal vez, ¿no? Entre comillas lo digo. Y por el lado de esta tensión entre los trabajadores de la cultura, trabajadoras de la cultura, que abordan problemáticas socioculturales, ¿no? Entonces me parece, muchas veces se produce esa tensión, no sé si lo visualizas vos así, en las políticas, perdón, donde muchas veces las ciudades quieren mostrar museos monumentales, centros culturales monumentales, y ese trabajo de base queda invisibilizado. Bueno, no era una pregunta, quedó como una intervención, pero creo que me disparó, digamos, en relación a lo que vos planteabas y que evidentemente es vivido por muchas ciudades. Sí. Otro punto, sí, perdón. No, adelante, Guillermo. Vos, digamos, en tu presentación hiciste referencia a una cuestión que dijiste, bueno, después lo puedo desarrollar más, que tenía que ver con la cultura circular, que nos interesaría saber de qué se trata, ¿no? Que lo planteaste en relación a la experiencia de una ciudad en concreto. Quería que empezar por ahí, si podías explayarte. Sí, de hecho, muchas veces, y estoy seguro que Laura habrá vivido con Marina situaciones parecidas, cuando organizas una reunión importante, y nosotros pues organizamos una reunión importante cada 2 años, le llamamos cumbre, tienes que estar atento a los relatos locales y a introducir en la declaración final las preocupaciones locales. Porque si no estuviéramos atentos a esto, pues, en fin, no habríamos organizado o decidido organizar una cumbre en tal sitio o en tal otro sitio. En Izmir, su alcalde, hace 1 año, lanzó la idea de este concepto de cultura circular, que de hecho tiene mucho que ver con Cultura 21 Acciones y tiene mucho que ver con nuestra Carta de Roma. Uno a veces cuando coordina instancias así internacionales tiene la sensación de estar a partir de un mismo relato alimentando
rectas tangentes y algunas pues acaban dando frutos interesantes a medio o a largo plazo. En Izmir, en esta ciudad en Turquía, nació el filósofo Heráclito, el que dice que nunca jamás podrás bañarte 2 veces en el mismo río. Bueno, Heráclito nació en Izmir. Y la metáfora de la cultura circular tiene 4 componentes. El alcalde de Izmir, Tunç Soyer, Esmirna, lo explica a partir de cuatro armonías. Armonía con el pasado, armonía con la naturaleza, armonía con el otro, y ahí va el guiño a Heráclito, armonía con el cambio. Y son 4 armonías, 4 componentes de la cultura circular que uno entiende mejor no solamente por Heráclito o por la ciudad donde nació Heráclito, sino también por el contexto difícil que atraviesa Oriente Medio. Enfatizar que el mundo cambia, nos guste o no, y que tenemos que armonizarnos con este cambio, es un mensaje profundo e importante que nosotros pues celebramos. No quiere decir, armonizar con el cambio no quiere decir aceptar acríticamente cualquier cosa que nos llegue impuesto por los poderes. En fin, hago esta nota a pie de página para que se me entienda bien, ¿eh? Pero sí, armonizar con el cambio. Y nos parece que es una metáfora interesante esta de cultura circular, porque permite relacionar nuestro ámbito, el ámbito cultural, con este nuevo paradigma de la proximidad en la producción y el consumo, de la cultura, de la economía circular, de tener unos estilos de vida a la vez abiertos al mundo, pero que celebren lo local, celebren lo que nos distingue, siempre y cuando, y acabo aquí, siempre y cuando se realice con un escrupuloso respeto a los derechos humanos de todas y todos. Por tanto, bueno, ahí está. Vamos a intentar ayudar a este concepto de cultura circular a que tenga un poquito más de empaque intelectual, porque nos parece que puede ser una de las tangentes que puede alimentar nuestro trabajo en los próximos años. Bien. Muchas gracias, Jordi. Y en esto de celebrar lo local, le voy a pasar la palabra al compañero de Ciudad de Medellín, al secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez, que vamos a ver un pequeño videito y vamos a ver su presentación, así seguimos dialogando. En el arte y la cultura hay algo muy bonito, y es que entre todos nos formamos, entre todos nos inspiramos. Las personas no siempre son lo que uno ve, sino lo que llevan por dentro, y eso artísticamente se ve reflejado. Cuando yo estoy muy contenta y estoy pintando, en mi estado de ánimo reflejo esa alegría. El territorio, la sonrisa de sus habitantes, el abrazo entre las comunas. Eso es la Red Catul, un vínculo entre todos los espacios de Medellín que acoge la diversidad cultural de la ciudad. En la Red Catul suceden cosas muy bonitas, cosas maravillosas, principalmente porque nuestro trabajo es con la gente, con la comunidad. La programación o la oferta o digamos los talleres, las acciones, los eventos normalmente parten es de las propuestas que tienen los colectivos o los artistas. La casa de alguna forma o los equipamientos culturales se vuelven un puente entre los artistas y la vida cultural del territorio y la comunidad. Con la red estamos reconstruyendo nuestra memoria mientras soñamos la nueva realidad de Medellín en 21 lugares mágicos, disfrutando de encuentros en los que palpita la cultura. Son unos espacios en donde artísticamente las personas que los concurren pueden no solamente aprender técnicas o de pronto aprender ciertos conocimientos artísticos que querían adquirir, sino que también pueden apropiarse de este espacio.
Bueno, muchas gracias. Escuchamos entonces a Álvaro Narváez. Le damos la bienvenida. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para nosotros. Un saludo, muy contentos, Guillermo, de estar aquí. Un saludo muy especial a Jordi, con quien hemos tenido la oportunidad de dialogar, a Laura, a todo el equipo. Y bueno, estaba siguiendo muy de cerca la ponencia de Jordi y precisamente hablando de esa cultura circular y de cómo se mueve la economía en la cultura, además de qué significan esos espacios, esas redes de casas de cultura que acabamos de ver, con la que pues, obtuvimos el premio a una ciudad educadora y democratización de la cultura. Nos ha permitido en Medellín hacer una cosa que seguiremos insistiendo, es decir, de ser la ciudad más violenta nunca antes superada por otra ciudad en el mundo, a ser hoy la ciudad más pacífica del país per cápita por habitante, y hoy un cambio que le ha apostado a la transformación educativa y cultural a través del arte y la cultura. En nuestro plan de desarrollo, de la administración pues, de nuestro alcalde Daniel Quintero, y en el cual hoy hacemos parte, hay un eje fundamental que tiene que ver con la educación, es la transformación educativa y cultural, cómo vamos trabajando de la mano. Y contarles que nosotros aquí tenemos unos elementos, lo que veíamos era las casas de cultura, y cuando recibimos el premio nosotros veníamos revisando hacia un nuevo futuro, es decir, cuál sería el futuro hoy ya de las actividades económicas y creativas de la ciudad, y apostamos a dos cosas. Uno, a la creatividad como eje fundamental del proceso de trabajo, pensando en tres elementos importantes: la rentabilidad emocional de los ciudadanos, que permite la manifestación simbólica individual de cada uno de nosotros, que es llevada a una rentabilidad colectiva, donde logramos una ciudadanía y una ciudad más pacífica, más sensible con el arte, culturalmente activa, y finalmente también hacia las industrias, el sector como vive esa rentabilidad económica o monetaria. Cuando hablamos de económica, nosotros hoy aquí tenemos varios modelos, no solamente el monetario, sino el del intercambio, el del trueque, el del aporte voluntario, en todo el tejido. Hoy nosotros pasamos de Red Catul a un nuevo concepto, gracias a esto, que es la red ECREA, escenarios, espacios de experimentación y creación. ¿Por qué, digamos, hacemos ese clic hacia eso? A pesar de que veníamos trabajando, como lo decíamos en el video, en una apropiación del sector cultural, empezamos a entender que también cambiamos un poquito cómo funcionaban las casas. Tenía un director, un promotor y unos apoyos técnicos y logísticos. Ya no queremos directores como tal, queremos gestores culturales en el territorio. Entonces el coordinador se convierte en un gestor cultural que debe entablar un tránsito más claro entre las propuestas del sector creativo y de los artistas, las necesidades de cada territorio y comunidad, y además el incentivar y fomentar la apropiación de los ciudadanos de los espacios de creación cultural, fomentando la creación como primer escenario, la creación, la formación y la exhibición de los procesos artísticos y culturales. Cuando veíamos el video, hasta el año 2020 teníamos 21 escenarios, como lo vieron, casas de cultura, teatros, uvas y laboratorios de producción sonora. Hoy en Red ECREA tenemos 25 escenarios o espacios nuevos, donde incluimos dos fundamentales: un edificio patrimonial, que lo determinamos edificio Centro Cultural Vázquez, que es un edificio patrimonial donde van a ocurrir varias cosas al tiempo, tanto administrativo como de fomento del encuentro ciudadano, y donde los consejos de cultura, que son los órganos de participación cultural de la ciudad, van a tener un asiento particular. Pero un escenario muy importante, aquí tenemos un cerro que es el Cerro El Volador, para muchas comunidades indígenas el Cerro del Sol, y en esos espacios por primera vez vamos a generar que la red de CREA, la red de casas de cultura, tenga un enfoque de la creación y la actualización de nuestro patrimonio ancestral vivo,
donde en Medellín hay 9 cabildos indígenas y nunca habían sido reconocidos con un espacio y una apropiación particular. Así también le entregamos a uno de los sitios, corregimientos, un lugar rural de la ciudad que llevaba más de 10 años pidiendo espacios, un nuevo espacio de creación, y esto articulaba un cambio de vocación de la ciudad. Hoy Medellín dejó de ser una municipalidad a convertirse en un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué hace el arte y la cultura? Por eso ese cambio hacia ECREA, espacio y escenario de creación, de innovación, de articulación, de exhibición de los procesos y, por un lado, democratización de la cultura, fundamental para nosotros. La democratización es tanto generar recursos económicos para el sector desde la institucionalidad pública, articulando también lo privado, pero el acceso libre a la ciudadanía, no solamente a ver, sino también a discutir y a plantearse. Hoy estamos en Medellín plantando el Plan Decenal de Cultura, un plan decenal de cultura que tiene unos objetivos muy claros y es una transformación hacia una ciudad que tiene enfoque de ciencia, tecnología e innovación, pero además un lugar donde planteamos que es el tiempo de las mujeres y de la revolución del amor. Para nosotros el tiempo de las mujeres es reconocer una brecha histórica y una exclusión que han tenido las mujeres y sobre todo mujeres artistas en muchos escenarios, y por otro lado las comunidades LGTBIQ+ y la diversidad étnica y cultural de la ciudad de Medellín, a pesar de ser una ciudad pluricultural, ha tenido un enfoque de identidad muy sesgado, a pesar de que ha recibido todas las comunidades indígenas, afros, rooms del país, y hoy mucha migración no solamente venezolana, sino de otros países que se asientan en la ciudad y que nosotros queremos incluir dentro del tejido cultural. Pero hay un tema muy importante cuando hablábamos de la economía circular de la cultura, y es cómo institucionalidad pública, el sector cultural y la ciudadanía trabajamos juntos para los proyectos. Entonces los espacios de participación hoy en Medellín son muy amplios. Tenemos en este momento más de 3.000 encuentros en toda la ciudad de participación para construir el tejido cultural. ¿Y eso qué nos ha permitido? Llevar la institucionalidad a los territorios, más allá de lo que fomentamos en cultura, recursos en estímulos para el arte y la cultura, donde todo el sector cultural puede presentarse, el acceso libre a los eventos y a los encuentros culturales. Nosotros incluso queremos plantear la eventualidad o el evento más como un encuentro ciudadano que le siga aportando a la educación. Entonces, en ese punto seguimos profundizando mucho en las redes de prácticas artísticas, que lo expuse en ISMIBE el año pasado, en el premio CGLU de Ciudades del Siglo XXI, donde precisamente las prácticas artísticas muestran esa relación. Y las redes de prácticas también ocurren en las casas de cultura, en los teatros y en los laboratorios de producción sonora, que son esos espacios donde la ciudadanía va a, más que aprender, a hacer un intercambio de conocimiento a través de los distintos fenómenos de cultura. Hoy precisamente lanzamos, y esto es histórico para la ciudad, nosotros en las redes de prácticas teníamos, y ahí Jordi darte un dato que lo vimos el año pasado, 8.000 niños, niñas y jóvenes en las redes de prácticas artísticas. Hoy lanzamos una red que se llama la Red de Primera Infancia, y es la sensibilización en arte a más de 15.000 niños entre los 3 y los 5 años en una red que tenemos que se llama Buen Comienzo. Es decir, estamos triplicando la incidencia del arte y la cultura en los territorios con un solo objetivo: hacer una ciudad más educada, más sensible para el arte y donde las economías se generen. Medellín fue la primera ciudad en pandemia en abrir en el país. Precisamente el año pasado, en esta época, abrimos el primer evento con público. Fuimos la primera ciudad en Colombia en pedir vacunación para permitir el acceso en un festival que yo sé que a los argentinos les gusta mucho, que es nuestro Festival Internacional de Tango, y este año ya volvemos al 100%. Y así lo que hemos venido es construyendo una relación muy profunda entre las necesidades del territorio, la
particularidades que tienen los territorios, esas microsociologías que ocurren en cada lugar, que generan no solamente acceso a la cultura, sino también dinamizan una economía. Un evento dinamiza todas las economías, la economía de servicios, la economía de turismo, la economía del transporte, la economía del sector cultural, pero una, sobre todo, que a nosotros nos interesa mucho, es una rentabilidad social y humana que permite que hoy una ciudad como Medellín sea una ciudad muy pacífica, a pesar de tener todavía muchos índices de inequidad y en los que seguimos y queremos seguir trabajando. Obviamente Latinoamérica tiene unos índices de inequidad muy grandes, pero tenemos que seguir trabajando en eso. Muchas gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta de quienes estamos participando de este encuentro. No sé, Laura, si hay alguna pregunta, vamos cerrando. ¿Te parece? Bueno. Yo me quedó resonando, digamos, esta palabra democratización de la cultura, ¿no? que es una expresión muy fuerte y, como decía Álvaro, Latinoamérica, yo creo que en el mundo en general, es un trabajo que tenemos que seguir profundizando, que hace muchos años que se viene realizando. Jordi contaba, digamos, hace un siglo, digamos, que algunas redes internacionales vienen funcionando y vienen luchando para que se instale esta idea de lo fundamental que es la cultura, son las prácticas artísticas para la vida, para poder habitar estas ciudades, ¿no? Estas ciudades que cada vez se expanden más, son más complejas y que requieren, digamos, de más atención. En este sentido, creo que esta idea de democratizar la cultura nos debe atravesar diariamente en nuestro trabajo y sobre todo aquellos que estamos a cargo del diseño de políticas. Ojalá que se siga expandiendo ese universo tal como nos contó y nos mostró el compañero recién, y que podamos, digamos, encontrarnos compartiendo estas prácticas, estas buenas prácticas, como decía Jordi, para poder construir una agenda de trabajo en conjunto, ¿no? Creo que si algo aprendimos en la pandemia fue esto, ¿no? Esta urgencia de poder comunicarnos, de poder trabajar juntos y juntas en esta tarea que nos hemos dado de este mundo que habitamos tan complejo. No sé, Laura, si querés, Guillermo, perdón que interrumpa. Sí, acá dale, mandaron una pregunta, en realidad fue por el chat, pero a mi privado, así que te la leo para Jordi. Aguardame un segundito que pueda entrar. Acá está. Es así, dice: aprovechando que estamos en presencia de funcionarios y funcionarias que forman parte de ciudades educadoras, ¿qué recomendaciones nos podés dar, Jordi, para fortalecer esta inclusión cultural en nuestras ciudades? Pues yo creo que lo fundamental es perseverar en esta idea de relacionar cultura con derechos humanos. Es decir, la cultura es un derecho. El derecho a participar en la vida cultural es el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los derechos humanos son universales, son interdependientes, están interconectados. Y por tanto, garantizar los derechos, que es el único marco que nos permite un diálogo profundo sobre lo que es el desarrollo, somos titulares de esto, somos titulares en este marco. Perseverar en este marco, consultar los documentos que humildemente hemos producido, sobre todo Cultura 21 Acciones y el material que
que les comentaba de las 7 claves, porque relaciona cultura, derechos culturales con los ODS de una manera explícita. Y yo creo que sería este el mensaje clave, porque además también, en fin, Marina lo sabe y Laura también, nuestros postulados son muy parecidos a los postulados de las ciudades educadoras. Lo que antes yo explicaba sobre Cultura 21 Acciones, ISMIR, la Carta de Roma, pues lo mismo se podría decir sobre ciudades educadoras. Decimos lo mismo. En fin, si nuestras herramientas pueden ser útiles, magnífico, pero las herramientas de ciudades educadoras, sin duda, son utilísimas para el desarrollo de todas las ciudades de Latinoamérica y del mundo entero. Por tanto, perseverar en este marco creo que es lo indicado. Bueno, muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Álvaro. Laura. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Guillermo. Por supuesto, a Álvaro, que nos ha acompañado y nos ha aportado la experiencia de la ciudad de Medellín. Y bueno, muy especialmente a Jordi también, que nos ha brindado bueno, un montón de herramientas que nos quedan disponibles. Bueno, allí compartió también su presentación por el chat para que se la descarguen. Yo quiero decirles que todo lo que aquí se comentó, que por supuesto queda grabado, es muy valioso porque con esto nosotros vamos a ir haciendo una sistematización de todos estos conceptos que van quedando por aquí, para que luego en los grupos que las ciudades que están interesadas poder reflexionar sobre todas estas cosas que nos han quedado resonando y que esperamos nos fortalezcan y nos permitan poner un acento especial en el tema de la cultura en nuestras ciudades, porque sin duda creo que es lo que más se emparenta con ciudades educadoras, todo el concepto amplio de la cultura. Y bueno, realmente para nosotros fue un gusto compartir este momento, y bueno, y esto es abre, así que a seguir trabajando y a seguir reflexionando. Muchísimas gracias a todos y a todas por el tiempo y a todos los ponentes. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, un Álvaro. abrazo. Guillermo, un abrazo. Un abrazo para vos. Silvina, Un abrazo, gracias. Álvaro. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias a todas las ciudades que nos han acompañado. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya está.